y a cualquier sistema en realidad. Por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar, por ejemplo, en la parte estadística y necesitamos trabajar con variables, necesitamos ponerle un nombre a la variable. Y ese nombre de la variable debe tener ciertas características para que un software o cualquier sistema que maneja datos lo pueda entender. Uno de los requisitos indispensables es que cuando ustedes pongan nombre a una variable, este nombre tenga solamente un máximo de 8 caracteres. Un máximo de 8 caracteres. Y esos 8 caracteres deben ser o letras o números. Pero no más que eso. No pongan, por ejemplo, símbolos como por ejemplo el dólar, el signo de porcentaje. Esas cosas no lo entiende un sistema. Así es que deben ser 8 caracteres como máximo, letras o números. No debería tener espacios en blanco, porque los programas entienden un espacio en blanco como que hay dos nombres o dos variables a la vez. Así es que no debería tener espacios en blanco, no debería usar caracteres y deberían ser solamente letras o números y solamente un máximo de 8 caracteres. ¿Sí? Eso es importante. Normalmente cuando uno trabaja en SPSS, en Stata, en el software que quieran, siempre hay veces hay ese problema porque el sistema no reconoce los nombres de las variables. Ese es un punto. El otro punto que es importante también tener en cuenta es que cuando uno hace una investigación y quiere recoger datos, va a llegar un momento en que tienes que tabular. Y cuando tienes que tabular, generalmente vas a tener una hoja similar a esta. Este es en este caso Excel, pero vas a tener una hoja aquí y vas a tener que registrar los datos en una hoja. Y tienes dos alternativas. Una alternativa es, por ejemplo, tener variables que vas a definir cuáles son tus variables de estudio y luego vas a tener los datos para agregarlos a cada una de estas variables. Y tienes que tomar una decisión. ¿Dónde vas a poner las variables y dónde vas a poner los datos en sí de cada uno de tus casos? Tienes una alternativa, por ejemplo, colocar tu variable 1, bien, variable 1, variable 2, y así, ¿no? Cada una de estas, vamos a poner otra. Por ejemplo, colocar todas las variables y luego poner, por ejemplo, todos tus pacientes acá. Paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4, paciente 5, paciente 6, paciente 7. Y luego, por ejemplo, si tu primera variable era edad, entonces tú podrías decir, la edad de mi primer paciente es, por ejemplo, 17 años. Y la edad de mi siguiente paciente es de 15 años. Y la otra es de 32 años. ¿Sí? Esa es una alternativa. Sin embargo, cada una de estas puede ser una variable distinta. Eso no va a funcionar. Y ese orden va a ocasionar que todo el trabajo que ustedes hagan, porque imagínense que están registrando 56 variables y tienen 326 pacientes, ¿bien? Y hacen toda esa tabulación y terminan de hacer la tabulación y eso no sirve para nada porque no hay forma de exportar eso a SPSS por un problema. El problema es que el software estadístico, no solamente SPSS, sino todos los software estadísticos, necesariamente tienen una forma de registrar la información ahí. ¿Cómo así? Cada fila representa a un caso, o a un paciente, o a un estudiante, o a un entrevistado. ¿Sí? Un caso. Cada fila representa un caso. Y cada columna representa una variable. Si yo, imagínate que lleno todos estos datos y tengo todos mis casos, los 300, no sé cuántos, lo que sea, ¿bien? Y terminé de completar todos los datos, ya están todos tabulados. ¿Qué fórmula existe en Excel para convertir los datos que estaban en las columnas, que los pase a las filas y que haga el cambio automáticamente? No existe fórmula para que haga eso. Tendría que volver a digitar todo otra vez. ¿Sí? Tendría que volver a hacer el trabajo otra vez. Solamente por no saber que en cualquier software estadístico cada fila representa un caso y que cada columna representa una variable. ¿Sí? Importantísimo.
la mayoría de ustedes, cuando haga trabajos de investigación o cuando ya tenga que vaciar sus datos, va a tener que trabajar en Excel primero la tabulación, que es lo más básico, lo más práctico. Y deberían recordar simplemente ese detalle. Así es que esto está mal. Y lo que tienen que hacer es, si pueden ustedes, por ejemplo, en este momento abrir Excel, sería bueno que abran Excel para que puedan más o menos entender qué cosas hay que hacer, ¿no? En este caso, los nombres de las variables deberían ir en la parte superior. ¿Bien? En la primera fila yo podría colocar el nombre de mis variables y obviamente cada fila va a representar un caso. Acuérdense nuevamente de que el nombre de las variables no puede tener ni espacios en blanco, no deberían tener caracteres extraños y no deberían tener más de 8 caracteres en total. ¿Bien? Cuando ustedes hacen una investigación, uno de los archivos que les he mandado, que están ahí, que ustedes han podido descargar, uno de ellos es este. Es base de datos de investigación parásitos 2013 leyendas, dice así se llama. Y en las lengüetas deberían escoger la que dice 39 SPSS. Van a ver ese archivo, ¿sí? Este archivo. Es un ejemplo de una tabulación de datos. Bien, pero tiene algunos problemas. En un software estadístico, la tabla de datos solamente tiene una fila, la fila superior, la primera fila, debería tener los nombres de las variables. Pero acá no, acá tiene dos filas. Tiene una fila que dice títulos, hay una segunda fila donde está el nombre de las variables, y el nombre de las variables, cada uno de ellos tiene una extensión bastante grande, ¿no? Tiene espacios en blanco, está todo mal registrado. Bien. Esto no se puede exportar a SPSS. Bien. Para que se pueda exportar, ustedes deberían ponerle una codificación. Y aquí viene un detalle. Cada vez que ustedes necesiten trabajar en SPSS o en cualquier software estadístico, tienen que hacer una codificación. Necesitan codificar. La primera codificación que van a tener que hacer es ponerle nombre a cada una de estas variables. Hay dos formas para hacerlo, ¿no? La primera forma es tratar de inventar un nombre que represente lo que dice la variable. Por ejemplo, esta de acá. Dice índice de hacinamiento hasta 2.4 sin hacinamiento. ¿Ya? ¿Cuál sería el nombre de 8 caracteres para esta variable? ¿Ah? ¿Se imaginan? Eso toma mucho tiempo. ¿Saben cuál es lo más práctico? O sea, sinceramente les digo, imagínense que yo voy a agregar una columna más acá, ¿eh? Vamos a hacer vamos a habilitar la edición. Voy a insertar una columna, una fila más, ¿sí? Y acá voy a poner los nombres de las variables. Yo, por ejemplo, en este caso voy a decirle que esta es variable 01, ¿sí? Y el resto de variables se llama así. Y se acabó, ya codifiqué. O sea, si ustedes tratan de buscarle un nombre para que represente lo que dice la variable, no tendría mucho sentido, se van a demorar un montón en hacer eso. Si tienen esta cantidad de variables, genial, pero si tienen más, no tendría mucho sentido. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho acá? Le he puesto una variable con un nombre correlativo a todas, ¿bien? Es una variable que tiene 5 caracteres, ¿bien? Sin embargo, yo debería tener en algún lugar, en algún registro, en una hoja, en otra hoja de Excel de repente, qué significa cada una de ellas. Yo podría guardar esto y ya sabría. ¿Qué significa la variable 37? Ahí está el nombre del parásito que está involucrado. ¿Qué significa la variable 28? Antecedentes de parasitosis. Y ya tendría el registro de mis códigos y los significados de cada uno de los códigos. ¿Sí? Y no me tendría que matar poniéndole nombre a cada una de las variables. Teniendo en cuenta, además, se van a dar cuenta cuando pasemos a SPSS que esto tiene
colocarle los nombres tiene un lugar especial dentro ya del software estadístico, que lo vamos a entender después. Ahora, para poder hacer que esta hoja esté lista para una exportación a SPSS, me sobran 2 filas en la parte superior. Así es que yo podría crear de repente una copia de esto. ¿Bien? Yo voy a crear una copia, la voy a crear en una hoja nueva y la voy a pegar ahí. ¿Bien? Y en esa hoja nueva le voy a borrar estas filas. Y si se dan cuenta acá, ya tengo mis variables listas para exportar. Ya podría tener mis variables listas para exportar. Tengo ya los nombres de las variables en la primera fila. Tengo en otra hoja registrado qué significa cada variable. Ya tengo el registro de eso. Y ya tengo las hojas ya digitadas y tabuladas. Tengan en cuenta otra cosa más. Observen que acá existe existen numeraciones, ¿no? Por ejemplo, acá dice 1, 2, si se dan cuenta en la hoja anterior, está explicado qué significa cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, ¿tiene diarrea o no tiene diarrea? Entonces, 1 si tiene diarrea y 2 si no tiene diarrea, ya se han registrado los datos. ¿Bien? Pero esta explicación de qué significa 1, qué significa 2, eso lo hace cada investigador. En este caso, acá en donde dice leyenda, el investigador ha hecho la definición de qué cosa significa 1, qué cosa significa 2. Eso está acá. ¿Sí? Todo este trabajo no tiene que ver con SPSS. Es un trabajo de tabulación. Cuando alguien tabula los datos de una investigación, registra los datos, define cómo se van a llamar las variables y define qué significa cada uno de los números que le voy a asignar a cada valor. Eso se hace, es mucho más sencillo hacerlo al momento de tabular. Y cuando ustedes tabulan en Excel, deberían ya definir cuáles son esos valores directamente en la hoja. Hasta ahí todavía no empezamos a hablar sobre SPSS. Es práctico hacerlo acá en Excel. Y por ejemplo, cuando hay casos que no están completos, miren por ejemplo este caso de acá. Yo veo acá una variable donde dice bajo peso o peso normal. ¿Sí? Dice normal y bajo peso, y creo que solamente tiene 2 condiciones. En Excel ustedes pueden filtrar, pueden ordenar, pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, acá voy a ordenar en orden ascendente y tengo bajo peso y normal en la parte final. ¿Sí? Si ustedes quisieran codificar bajo peso y peso normal, en Excel es muy sencillo. Simplemente necesitan crear una columna más. Miren, voy a crear una columna más acá, insertar, y le voy a poner 1 para bajo peso, y para peso normal le voy a poner 2. Ya terminé de codificar. Imagínense que hubiera tenido 3000 datos. Me hubiese tomado lo mismo, codificar en bajo peso o normal. ¿Sí? Hacerlo en Excel es sencillo. Traten de codificar las variables en SPSS, o sea, tendrían que entrar a una serie de funciones para lograr hacer ese tipo de codificación o recodificación. Les conviene 1000 veces trabajar en Excel y hacer los acabados finales de la tabulación y dejar todo listo como para poder exportar. Yo, por ejemplo, a esta variable le voy a llamar, le voy a poner un nombre. Acá le voy a poner índice de masa corporal 2. Ya está. Y van a haber variables que de repente ustedes van a necesitar trabajar. ¿Sí? Si lo trabajan acá en Excel, antes de exportar sería mucho mejor. Si ya lo tienen que exportar y después en SPSS hay que modificar, se puede hacer. Sin embargo,
toma tiempo, ¿no? Hay que hacer algunas funciones más. Muy bien. Me gustaría que ustedes hagan esa codificación de índice de masa corporal, pero en la hoja que vamos a exportar, que es la hoja que está en esta hoja 1. Bien. Fíjense, acá está la variable es 0,7, y quiero que le pongan, creen una columna al costado y quiero que se llame esa variable, o sea, var 07A. Y necesito que esté entre la codificación de qué cosa es bajo peso o peso normal. Y vamos a llamarle bajo peso 1 y normal 2. Ahora, para poder hacer eso, lo primero que deben hacer es seleccionar todas las columnas, todas las filas de título y poner un filtro. ¿Sí? Y luego que tengan eso, simplemente ordenan aquí por orden ascendente, crean su columna y le ponen los valores. ¿Bien? Ese es uno de los trabajos más un poquito trabajosos en el SPSS. Pone los códigos, bajo peso va a llamarse 1 y peso normal va a ser 2. Pone los valores. ¿Cuál es? Ya, acá mira. ¿Qué pasa? Ah, ya, pero tienes la plantilla. Le pongo ahí, ¿no? Esa plantilla, cópiala y pégala en tu hoja. Con el botoncito, mira, hay un botón acá. Se lleva todo. Copias ahí, copiar y pegas en tu hoja. En esa borra de las dos primeras filas. Sí. ¿Tú dices? Borra los títulos en la parte de pero borra toda la fila. Borra toda la fila. Sí. Bueno, así sale, no te preocupes. Sí, no me olvides. Es mejor, para que no pierdan los valores. Pues está, clica ahí. No, clica acá, derecho, eliminar. Ahí tienes Ahí pega. Y ella se borra estas dos filas desde el comienzo. Que se elimine la fila. Desde pegadito la pone el botón derecho y pone eliminar. Y se va a ir toda la fila. Incluso, es lo que soy un chico. Ahí no tenía que mover nada, ¿ves? Ahí debe estar. No, ahí no se veía nada. Solo ahí no se veía nada. ¿Se hizo eso? Le agregamos estos datos. ¿Sí? ¿Le agregamos esa columna? Ah, ¿qué pasó? ¿Ah? Axel, una ayuda. Ahora.
¿Cuál? La barra integral de cada variable. Era bar 01. ¿Qué? Era bar 01. Ay, bueno. Ah, no, sí, tienes razón. ¿Hicimos esa codificación ya o todavía? ¿Qué dijo que teníamos que ponerlo variable 1 y 2? Sí, vamos a ponerle. ¿Qué dijo? Mira. Estamos dándole un valor. ¿Sí? Al bajo peso hemos creado una columna adicional y hemos puesto bajo peso se va a llamar 1 y peso normal va a ser 2. ¿Sí? No pasa nada. ¿Seguro? Ya. Fíjate, sí pasó. Hay un caso especial. A ver, chicos. Hasta donde haya llegado, presten atención un rato porque... O sea, ya esto solamente para exportar es sumamente sencillo, pero hay algunas excepciones, ¿sí? Que quisiera que de todas maneras se entiendan. Cuando las variables tienen valores como por ejemplo sí o no, ¿bien? No hay ningún problema, porque o marcas 1 o marcas 2. Si es 1, en este caso es sí, y si marcas 2 es no, ¿sí? Pero en ningún caso puede tener, por ejemplo, no sé, pues un parásito y puedo decir que sí tiene parásito y a la vez no tiene parásito. No podría decirlo. Son excluyentes. Si marco sí, no podría marcar no. Y si marco no, no podría marcar sí. ¿Sí? Eso es obvio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo digo que voy a hacer un estudio sobre trastornos alimenticios y de pronto tengo dos trastornos que quiero medir? Uno es la bulimia y el otro es la anorexia. ¿Bien? Y le digo que bulimia es 1 y anorexia es 2. Y de pronto ese paciente o esa persona tiene las dos. O sea, anorexia y bulimia. ¿Cómo lo registro? ¿Cómo lo registro acá? ¿Qué le pongo? ¿Cómo tabulo? Si le he puesto que bulimia es 1 y anorexia es 2, entonces, ¿cómo ingreso ese dato en el sistema? Porque ese paciente tenía las dos condiciones. ¿Ah? Vamos. Ideas. Cualquier idea. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a crear mi variable por aquí. No hagan ustedes esto porque es un ejemplo solamente, después la voy a borrar, ¿ya? Pero imagínense que esta sea mi variable, ¿sí? Y yo tengo que registrar ese caso. Acuérdense, bulimia es, en ese caso, en ese ejemplo, es 1 y anorexia es 2. Pero ese paciente tiene bulimia y anorexia. Y te marcó en tu hojita de recolección de datos, te marcó las dos. ¿Cómo lo ingreso? Si no lo puedo ingresar bien, todo el trabajo va a ser un error. ¿Qué haría? Primera idea. A ver, no sé qué es. Primera idea, a ver. 3. Tercera variable. Que podría ser la suma de los dos. Otra idea. Sí. Una subunidad de bulimia que sea 1 sí, 2 no, y otra subunidad de anorexia que sea sí, no. ¿Alguien me entendió?
Porque resulta que esa es la solución. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? ¿Le entendiste? ¿No? Lo que pasa es que el principio es este. La computadora, el software, no piensa. ¿Bien? Te lo dije al comienzo. Entonces, si, por ejemplo, si yo le digo a la computadora, esto es 1,2, o si le digo 1 guión, no sé, pues guión 2, no, un símbolo 2, no sé, no lo va a entender. No lo va a entender. Cuando tienes una variable que no es excluyente, ¿sí? La única alternativa que hay para registrarlo es justo lo que dicen sus compañeros. Imagínense que esta variable es la variable número 46. Lo que tendría que hacer es dividirla en dos. Sería 46A y de repente acá variable 46B. Y como sé que la 46A es bulimia y la 46B es anorexia, simplemente registraría si es que sí o si no. Si tiene bulimia, marcaría 1, y si no tiene bulimia, marcaría 2. Y si tiene anorexia, marcaría 1, y si no tiene, marcaría 2. Y en este caso, como tiene las 2, marcaría 1, 1. Y eso significa que ese paciente tiene anorexia, bulimia y anorexia. ¿Sí? Ese detalle, ¿sí? Ese detalle en la mayoría de cuestionarios que se hacen, que tienen preguntas múltiples y de pronto esa pregunta tiene varias alternativas que podría marcar simultáneamente una persona, la única forma de resolver es eso. Si no lo resuelven así y tabulan 4.000 datos, todo tendrían que volverlo a digitar de nuevo. Y no habría forma de resolver eso. ¿Sí? Eso demoraría muchísimo y podría hacer que de nuevo tengan que hacer una recolección de datos o tabulación de nuevo de todo. Así es que ese detalle es la única variante que tiene esto. Si fueran preguntas sí o no, o si fueran preguntas de calidad, donde dices muy de acuerdo, levemente de acuerdo, desacuerdo, sí, esas son excluyentes. No puedo estar muy de acuerdo y a la vez en desacuerdo, ¿bien? Pero cuando tienen variables que no son excluyentes, se tiene que hacer eso. Y si tengo una variable que de pronto yo tengo no 2 alternativas, sino tiene 5 alternativas, ¿bien? Por ejemplo, dice, ¿qué curso te gusta en la carrera? Y te pones 17 cursos y de pronto me gustan 8 de ellos, ¿sí? Si pongo 17 alternativas, entonces tendría que crear 17 columnas para ver si le gusta el curso 1, sí o no, si le gusta el curso 2, sí o no, si le gusta el curso 17, sí o no. ¿Sí? ¿Se entendió? Es la única salvedad que tienen que tener en cuenta al momento de configurar su tabla de codificación. Muy bien, entonces estamos listos para para pasar esto a un software estadístico. Voy a borrar esto. Vamos a revisar algunas cosas antes. Bien, guarden por favor el archivo que tienen ustedes hasta este momento, guárdenlo en un lugar donde sepan dónde están. A veces ponen guardar y no saben dónde guardar. Pongan guardar como y vean dónde está exactamente guardándose este archivo, todo este archivo que hemos configurado. Y vamos a recordar solamente una cosa. Acuérdense que cada fila es un caso, acuérdense que cada columna es una variable, acuérdense que los nombres de las variables están solamente en la fila superior. ¿Bien? Solamente hay una fila que contiene los nombres de las variables. Es muy común cuando uno hace tabulación que en la primera le pones el nombre de la variable, en la segunda fila le pones qué significa 1, qué significa 2, en la tercera le pones ahí una nota para que el que digita le dice cuidado, no vayas a olvidarte tal cosa, ¿sí? Todas esas cosas deben sacarlas y solamente debe quedar el nombre de las variables en la primera fila y todo lo demás deberían ser datos. Una recomendación importante es que de una vez codifiquen. Observen una cosa, las cifras que son numéricas no necesitan codificar porque ya están en números. Las que estoy codificando son las que
son una característica, sí o no, ¿no? Bulimia, anorexia, entonces eso sí estoy codificando en números. Lo demás, la edad, el peso, la talla, esas cosas están en números, eso no se codifica, eso se va así como está, se va así. Muy bien. ¿Listos? ¿Ya guardaron el archivo? Abran SPSS. Bien. Si no tienen abierto SPSS en este momento, vayan acá a la opción de las opciones de Windows y escriban acá SPSS y seguro que les va a dar el enlace. Esta que parece un signo de suma, de sumatoria, y va a demorar un poco en cargar, así que vayan haciendo de una vez, vayan cargando el ordeno por orden. Mira, por eso, pero no estaba así. No puedes poner una casilla de 1, 3, 5. Sí, pero ya lo habíamos copiado. Eso era el primer día. El anterior. Por eso. Pero eso no estaba en orden. Estaba en otro orden. No, cosa que es así. Sí, lo entendí. ¿Es en chino? Vamos a ver cómo se va ¿En chino? esta columna, la que me interesa. Déjala ahí. Es lo mismo. Es lo mismo, sino que ya en código. Lo primero que hicimos. Claro. Recién. Y el otro no es sobre nada. No, es que el primero lo que hicimos fue copiar. Esa pantalla de Después lo que hicimos fue cambiar eso y se renuestra. Y después copiamos eso y lo pusimos en el otro con esa ordenada. Vale. Cero, ya vamos. Claro. A ver chicos, entonces estamos en... Quiero que todos visualicen en la pantalla esta imagen, ¿bien? Quiero que vayan al software estadístico y hay una ventanita previa, pónganle cancelar y quiero que solamente visualicen esta hoja. ¿Bien? Quiero que visualicen esa hoja, la hoja de SPSS. Si se dan cuenta, es igual que una hoja de cálculo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. ¿Quién falta? ¿Alguien falta? Levante la mano. ¿Falta? ¿No? Ya. ¿Alguien más falta? ¿Nadie? A ver chicos, un detalle que es el clásico error, ¿ya? El clásico error. Si ustedes quisieran abrir la hoja que hemos trabajado, no se puede. No se puede. Y muchos cuando empiezan a trabajar en SPS lo intentan y lo vuelven a intentar y siguen intentando y nunca lo van a poder conseguir. Nunca van a poder exportar la hoja de Excel a SPSS. Y luego van a decir, no funciona. ¿Cuál es el error acá? ¿Quién sabe? Porque sí se puede exportar de Excel a SPSS. Y es un error que normalmente no está ni en los libros, ¿ah? No va a exportar porque Excel está abierto. Mientras Excel está abierto, si quieren inténtenlo, no va a exportar. Pero si ustedes cierran Excel, cierran la hoja de Excel que están trabajando, que se supone que es la que quieren exportar, yo voy a ver mi hoja que quiero exportar. Acá está, voy a guardar como, está en el escritorio, así que la voy a guardar ahí. Voy a reemplazar y se supone que está en el escritorio.
Si la quiero exportar, no va a funcionar hasta que no cierre la hoja, así que tengo que cerrarla aquí. Esta hoja es otra cosa, así que eso puede quedarse abierto, no interesa. Pero la hoja en la que yo estoy trabajando, la que contiene los datos, esa hoja tiene que estar cerrada. ¿Sí? Ya. Ahora, hay un consejo adicional, un consejo que no es necesario, indispensable, pero de todas maneras, cuando uno trabaja y hace, de repente tienes que hacer tu investigación real ahí, en SPSS, es de mucha ayuda. Cuando tú quieres importar un archivo, normalmente vas acá a la carpeta, ¿sí? Y te sale esa carpeta predeterminada, ¿sí? Eso es problemático cuando realmente estás haciendo la investigación, porque tendrías que buscar dónde está la carpeta, ¿sí? Lo que normalmente se hace es tratar de configurar que esto, cada vez que yo utilice ¿cómo se llama? La carpeta, yo necesito que aparezca la carpeta con la que estoy trabajando, la carpeta que contiene mis archivos. Eso es importante, si no cada vez que abras tendrías que tratar de buscar otra vez dónde está, y eso puede, algunas de las funciones más avanzadas de SPSS están relacionadas a la carpeta, y eso podría traer problemas. Así es que deberían configurar en qué carpeta vamos a visualizar los datos. ¿Cómo se hace eso? Cancelen eso. Hay una opción en la lengüeta de edición. Tienen ustedes acá una alternativa que dice opciones, ¿sí? Ingresen a opciones y van a aparecer una cantidad de opciones interesantes. Y hay una que dice ubicación de archivos. ¿Bien? Ubicación de archivos. Y en ubicación de archivos, acá está la ruta que me indica que abra siempre esa carpeta. Cámbienla por la ruta donde están sus archivos. Simplemente pongan examinar y busquen exactamente dónde está, pues, dónde están sus archivos, ¿no? Varía, cada uno de ustedes ha colocado su archivo en un lugar determinado, ¿sí? Así que traten de poner el lugar donde ustedes han elegido. Yo he puesto en otro lugar la carpeta, así que cada uno de ustedes ha guardado su archivo en una carpeta. Busquen la carpeta y pónganlo como predeterminado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo estamos haciendo eso? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Fíjense que en la segunda línea dice otros archivos y hay una dirección también. Lo que puedo hacer es cortar la dirección de arriba y pegarla abajo. ¿Sí? Y tengo las dos rutas establecidas, ¿sí? La de donde están los archivos de datos y donde dice otros archivos, que están en la misma ruta donde he guardado yo mi carpeta, mis archivos, ¿sí? Y pongo aplicar, ¿está bien? Aplicar y aceptar, ¿ok? Ahora sí utilicen la carpeta, ahora sí utilicen el icono que representa la carpeta de datos. ¿Dónde guardaste tú? En el escritorio. ¿Cuál es el escritorio? Entra acá, nunca. Allá, ¿dónde estás? Vamos a configurar. Entra a edición, opción, y ubicación de archivo. Y dale la ruta hacia Yo estoy viendo esto. examinar. Está buscando XLS. Ahí te vas a seleccionar para los ojos. El mismo texto. ¿Qué hoja era? Ahí. Cuando el doctor se parece explicar en la familia le pones pausa, pues. Vamos a establecer.